Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío Pilar, soy fotógrafa y les doy la bienvenida al capítulo número 1 de este curso básico de fotografía en el cual vamos a hablar de la luz. Para empezar tenemos que hablar de los aspectos técnicos y básicos de la luz. La luz se propaga en forma de ondas y depende de la longitud de estas ondas es el color que va a tener la luz. Estas ondas de luz impactan sobre todo lo que nos rodea y de hecho nosotros vemos el color que rebota y no los que absorben. Entonces, si un objeto lo percibimos como rojo, no es porque sea rojo, sino es porque la onda que rebota es la roja. Un flash. ¿Por qué nos importa esto? Por la temperatura de color. ¿Qué es la temperatura de color? La temperatura de color es lo que llamamos a la tonalidad que tiene la luz en una escena. Y esta temperatura de color se mide en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque se hizo una equivalencia de esta temperatura de la luz con el color que tomaría un objeto negro calentado a cierta cantidad de grados. Cuanto menores son los grados Kelvin, la luz en esa escena va a ser más amarilla y cuanto más grados va a ser más azul. Teniendo por ejemplo que 1000 grados Kelvin es para luz de tungsteno, 5000 grados Kelvin es luz blanca, como por ejemplo la luz del flash, y 11000 grados Kelvin para arriba es una luz más azul como la que podemos llegar a tener un día nublado. ¿Por qué nos importa la temperatura de color? Y bueno, porque la verdad es que cuando estamos fotografiando o grabando una escena es importante saber cuál es el tipo de luz que está impactando sobre rostros y objetos. Si los rostros y las personas queremos que salgan con un color y un tono de piel correcto, seguramente vamos a tener que balancear y equilibrar esa luz que tenemos en la escena. O si por ejemplo tenemos un objeto blanco y queremos que salga blanco, vamos a tener que hacer lo mismo. Por eso es importante aprender a ver alrededor y reconocer cuando una escena está más cálida, más azul o está más pareja. Suponiendo que vamos a usar la cámara en modo manual, nosotros vamos a tener que hacer una medición de la cantidad de luz que hay en esa escena para poder hacer los ajustes necesarios y tener una escena más clara, más neutra o más oscura. Eso depende de nosotros. ¿Con qué herramienta vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer con algo que se llama el fotómetro. Tenemos dos tipos de fotómetro, los que están dentro de nuestra cámara, que miden la luz rebotada, ya que la luz viene hacia mí, rebota, entra a la cámara y la cámara es la que recibe ese rebote. O tenemos los fotómetros de mano, que son los que vamos a usar más que nada cuando podemos controlar la iluminación en una escena. Por ejemplo, cuando estamos haciendo fotografía en estudio. El fotómetro de mano lo vamos a acercar a lo que sea que estemos fotografiando y vamos a medir los lados que nos parezcan importantes. Este fotómetro de mano va a medir la luz incidente, porque la luz le va a pegar directamente al fotómetro y de ahí es que nos va a dar los parámetros. Si estamos usando el fotómetro de la cámara, ¿cómo vamos a saber cuánta luz tenemos y cuánta luz queremos? Bueno, vamos a ver que el fotómetro se compone de una recta en la cual en el medio hay un 0. Por lo general a la derecha vamos a tener los positivos y a la izquierda vamos a tener los negativos. Entre paréntesis, hay algunas cámaras de Nikon que tienen esto al revés, así que ojo, fíjense bien cómo está puesto el fotómetro en su cámara. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta recta? Bueno, primero vamos a entender qué es el 0. El 0 está calibrado para que sea un gris 18% o un gris medio. ¿Qué es este gris medio? Es entre una paleta de 10 grises, es el gris que está al medio y que tiene una muy buena cantidad de oscuros y de blancos. Está bien equilibrado. A partir de esto, para el lado negativo va a ser menos luz y para el lado positivo va a ser más luz. Ergo, si ponemos menos luz, subexponemos la foto y si tenemos más luz, sobreexponemos la foto. Pero tip, siempre es mejor sobreexponer que subexponer. ¿Por qué? Porque cuando sobreexpones, obviamente no al extremo y al límite, pero cuando sobreexpones estás con demasiada luz, tanta luz que el archivo que estás generando no te lo puede mostrar, que no significa que la información no esté. Diferente es cuando subexponemos la foto. Si subexponemos la foto y después queremos recuperar algunos de esos oscuros, no vamos a poder porque esa información no existe. Y por último tenemos el histograma. El histograma es más que nada útil cuando apenas empezamos a sacar fotos de manera manual. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que la imagen que estamos tomando en tamaño real, supónganse que es de 60 por 80 centímetros. Por ejemplo, por tirar un número.
¿Ustedes cuánto pueden confiar si la imagen real es de ese tamaño en una compresión de imagen para que entre en el cuadrito que tenemos de la cámara? Entonces, para saber bien cómo funciona la cámara, qué nos está mostrando y poder entenderla, yo les recomiendo que al principio usen el histograma. El histograma es una representación gráfica de la distribución de los tonos de la imagen y está directamente ligado al fotómetro, ya que en la recta X vamos a tener dividido en negros, medios tonos y blancos. Y en la recta Y o en la vertical vamos a tener la cantidad de píxeles que van a estar en cada uno de estos sectores. Un buen histograma, y digo buen entre comillas, porque la verdad es que va a depender de la decisión de cada uno, pero un buen histograma es aquel en lo cual en la punta de ese gráfico siempre termine abajo, nunca arriba. ¿Por qué? Porque si termina arriba en alguna de las dos puntas, significa que tienen demasiada información o de los negros o de los blancos. Y la cámara no pudo llegar a tener toda esa información en el archivo, así que por lo general van a estar perdiendo información. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya sido bastante corto, que lo hayan entendido. Ya saben que si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios, ya que el capítulo número 10 va a ser respondiendo sus preguntas. Así que si las van a hacer acá, simplemente háganla. Y si van a hacerlo por cualquier otra red social, por favor usen el hashtag RopiObtura. Ro de Rocío, Pi de Pilar y Obtura porque soy fotógrafa. No voy a tener otra manera de ubicar estas preguntas si no usan este hashtag. Si les gustó y les sirvió el video, denle un like, compártanlo con sus amigos. Si quieren seguir viendo el resto de este curso básico, suscríbanse. Recuerden que son 10 capítulos, así que vamos a cubrir un montón de información súper valiosa. Y espero verlos la próxima. Les mando un beso enorme. Chau, chis.